Alejandro, tú sí eres bueno, chamo. ¿Cuántas veces de manera en la que las personas me ven se termina siendo un síndrome de Wendy, que es este personaje de Peter Pan, donde sí los adopta, todo bien, todo fino, te agrado, vivo para agradarte a ti, pero ¿en qué momento vivo para mí? Y cuando tú haces esa pregunta, yo lo primero que digo es, wow, ¿cuántas veces yo me he visto esclavizado a decir que sí simplemente por agradar a otras personas o por estar bien o por ser visto como una persona servicial o buena? Y terminamos siendo esclavos de nuestros propios sí. Bueno, señores, bienvenidos a otro episodio de Incómodos Podcast. El podcast donde lo polémico y controversial se hace conversable. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez. Bienvenidos. ¿Cómo está todo, muchachos? ¿Cómo ha estado la semana? Así. Una semana dura, Ansioso, ¿verdad? de trabajo. Qué bendición que nos podamos volver a reencontrar y grabar juntos. El último episodio no pude estar, Sí. pero que de verdad que qué bendición poder. Creo que hay una cuestión cuando nos reunimos los tres, como las chicas superpoderosas. Sí. No, y nosotros respetamos por lo menos tu ausencia. Dijimos, bueno, Julián está visitando los 7 templos. En un momento donde... Mira, tú Mucha sabes que reflexión. hacía ese de cansancio, ¿no? Sí. Pero en la reflexión, y literalmente me cayó la locha en ese momento, pasa por una semana dura de trabajo, pero una semana dura de trabajo donde en cuestiones de segundos recordaba como muchas situaciones en las que ya es como una costumbre, no sé si les pasa a ustedes, de cuántas reuniones tuve o cuántos compromisos tuve en los que a todos les dije que sí, pero hay algunos que ya terminando la semana, ahorita que ves el exceso de cansancio, Claro, te preguntas y haces la reflexión y dices, ¿por qué dije que sí? en esta no tuve que haber No dicho tuve que que haber sí, en estado. esta probablemente no la tuve que haber hecho, pero berro, ¿sabes? Quería apoyar, quería ayudar, quería estar, quería decir, o sea, con esa visión de empatizar y de aportar y de ayudar siempre. Yo honestamente ahorita, y en verdad fue que salió ahorita, o sea, el nivel de cansancio es absurdo. Pero por muchos sí. Que y me recordé esa película que tiene Jim Carrey, no sé si la has visto. Que se llama, creo que se llama, no me acuerdo cómo es el nombre. No es la de Liar. Sí, señor. Sí, señor. Que es ok. donde él no sé exactamente qué es lo que hace al principio. Yo no sé, creo que es un compromiso con un amigo o alguien que lo mete como en una sectas de estas donde se tenía que comprometer a decirle que sí a todo. Y la película va de eso. Ok, Como ok, su ok, vida ok. sea, porque él tiene prohibido decir que Ya, no. ya me acordé que es buenísima. Él no puede decir que no. Y él... Claro. Y traigo esto sobre la mesa porque en serio cuando lo hablaban dije, miércoles, en verdad estoy súper cansado y súper agotado desde una buena intención de aportar, ayudar en todo lo que se pueda, pero es sano. O sea, decir que sí todo el tiempo. Y es un poquito la reflexión que quería como conectar, porque sé que del tema que quieren hablar es un tema que yo personalmente no conocía, que tiene que ver con el fenómeno este que llaman Wendy, y no precisamente la competencia de la Wendy's hamburguesa esa. Cuadra contigo. Bueno, y que es un síndrome que viene originado también o es Pero tú lo consecuencia... conocías, tú lo conocías. No, pero es una consecuencia del síndrome de Peter Pan, que es el síndrome este de la pareja que siempre no deja de ser niño. Ajá. Y la gente empezó Que no madura. como a asociarlo, este síndrome de Wendy, a esa persona que siempre quiere un niño en su vida. O sea, siempre quiere de alguna manera agradar a alguien, así esa persona lo esté utilizando. Y nunca tiene como una identidad propia en ese proceso. Es decir, siempre se anda sacrificando, nunca puede decir que no. Y entonces yo empezaba a verla como el test. Y yo decía, "Güey, ¿cuántas veces, por ejemplo, me han dicho... Alejandro, tú sí eres bueno, chamo. Tú sí eres servicial." Y ese tipo de expresiones, a veces digo, ¿cuántas veces ese tipo o sea, de manera en la que las personas me ven se termina siendo un síndrome de Wendy, que es este personaje de Peter Pan, donde sí los adopta, todo bien, todo fino, te agrado, vivo para agradarte a ti, pero ¿en qué momento vivo para mí? ¿En qué momento lo que estoy diciendo, sea afirmativo, sea positivo, me beneficia a mí? Porque no hay nada más doloroso que decir algo que no estás sintiendo. Así es. Juan decía algo ahorita que tú terminaste con una pregunta. Dice, es sano.
Y eso es una pregunta que yo creo que todo el mundo debería hacerse, porque cuando tú hiciste esa pregunta, automáticamente me llevas a reflexionar y decir, wow, o sea, yo me examino, ¿no? Y hago primero un diagnóstico de mi vida, porque es fácil ver de repente esta situación reflejada en otras personas, porque normalmente uno tiende, cuando uno es confrontado, uno tiende a buscar en otras personas cuál es, si lo está viviendo, cómo lo vive, cómo lo desarrolla, y dice, berro, sí, él lo tiene, mira, ella es así, pero no nos señalamos a nosotros mismos y primeramente nos revisamos a nosotros. Y cuando tú haces esa pregunta, yo lo primero que digo es, wow, ¿cuántas veces yo me he visto esclavizado a decir que sí simplemente por agradar a otras personas o por estar bien o por ser visto como una persona servicial o buena? Y terminamos siendo esclavos de nuestros propios sí. Aun cuando tú decías, tuve varias reuniones y a muchas les dije que sí y a lo mejor ni siquiera tenía que estar allí. Pero es que ese es el día a día de nosotros, es la realidad. Vivimos diciendo sí porque estamos de alguna otra forma, puede ser condicionados o que nosotros mismos nos lo hemos impuesto nuestro alrededor nos los ha impuesto de una manera tan fuerte que tenemos que decir sí, estamos obligados a decir sí a todo. Y qué difícil es cambiar eso sí por un no. O sea, qué difícil. Sufrimos. A veces el decir un no causa sufrimiento en nosotros. Aún cuando ni siquiera lo hemos dicho, ya estamos sufriendo. Porque empezamos a pensar qué reacción voy a causar en esa persona o cómo se va a sentir esa persona si yo le digo que no. Y entonces terminamos diciendo sí. Terminamos como Ricardo Arjona diciendo, si le dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. No. Pero, o sea, pasa que yo creo, pasa que hiciste un inciso y que no quiero que se me escape, pero yo creo que es como, de alguna manera, o socialmente, en el contexto en que vivimos hoy, estamos como configurados de esa manera. Y para mí, hay como conceptos contradictorios. Y lo cual ya es una alerta de que probablemente no es algo sano. Porque, a ver, cuando tú decías ahorita, y probablemente nos ha pasado a todos, el escuchar, no vale, es que Ale es un chavo que echa para adelante siempre. Y no vale, él es súper comprometido. Y cuando tú le pides a Ale es un chamo que siempre te va a sacar las patas del barro. O sea, esas son cosas que a todos nos gusta escuchar. Y de alguna manera, cuando te lo dicen y alguien se expresa así de ti, uno como que se infla, pues, berro. Pero ¿a qué costo? O sea, ¿a qué costo ese sí, cuando honestamente viene inclusive de una intención de ayudar? Porque, a ver, nuevamente, yo estoy seguro que yo te puedo escribir así. No, Ale, tú eres una persona que, o sea, pide ayuda y él va a estar ahí. Y si le entrega esto, él va a resolver. Entonces, eso es algo bueno para Alejandro, escucharlo. La intención de él hacerla viene desde una intención honesta de ayudar, pero el fondo termina siendo negativo. Porque tú probablemente terminas exhausto. 2, te empiezas a programar que siempre decir que sí te va a tener una gratificación instantánea de que la gente te lo reconozca, pero la verdad es que ¿en qué momento te estás olvidando de ti mismo? No, y la pregunta sería, en ese caso es, ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar tu bienestar por complacer a otros? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar tu bienestar para complacer a otros? Claro que sí. Y nos volvemos y nos convertimos en personas... Pero dice sí, pero ahí está diciendo que sí automáticamente. ¿Viste? Sí, pero es que fíjate, nos volvemos complacientes. Pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Yo creo que es inconsciente. Pero fíjate que... Y lo hacemos porque de alguna otra cosa... Agradar. Estamos exactamente... Queremos escuchar la palabra mágica. La palabra es... Qué bueno eres. Pero lo que está detrás de esto es un código que te está diciendo realmente es... No tienes límites, porque esa es la verdad. No tenemos límites. No ponemos límites en nuestra vida. ¿Hasta dónde nosotros tenemos que decir que sí? O sea, yo tengo hijos, yo tengo familia. En estos días mi hija me decía, papá, quiero ir a una fiesta. Yo normalmente no le digo que no, porque yo quiero que ellos se diviertan. Yo quiero que ellos la pasen súper chévere, cool, ¿sabes? Pero en estos días le dije a mi hija, no. Y mi hija, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Y yo midiendo, me costó. Le dije, no, hija, no puedes ir a esa fiesta. ¿Por qué? Por esto. ¿Pero por qué no? Y trató de convencerme, ¿no? Y yo le dije hija, no todo el tiempo te puedo decir que sí. Pero es un ejercicio que estoy ahora poniendo en práctica desde hace poco. Yo creo que llega la vejez y llega la adultez, para no decir la vejez, y llega la reflexión. No, ya la vejez lo soltaste. No lo vas a recoger. No lo vas a editar. Llega un punto de tu vida que comienzas a reflexionar en la forma como has estado ejecutando tu sí.
y cómo los has soltado, porque a veces ni siquiera les das valor, simplemente te prostituyes con tus hijos y los sueltas cada vez que puedes, como que si no tuvieran ningún valor ni ningún peso. Y entonces ahora estoy practicando el no. Y el decir no es rudo, Es durísimo. porque la gente Es que duro. te ama y está acostumbrada a decirte que sí, que tú le digas que sí constantemente, te aman porque tú eres la persona buena, bondadosa, que siempre dice que sí. De este lado siempre hay un sí. Pero cuando tú comienzas a decir no, entonces esa bondad, esa persona hermosa, bella, que amo porque siempre me dice Se que empieza sí, a transformar. comienza a transformarse Sí. para ellos en un monstruo que dice, pero ¿por qué ahora me dices que no? Tú no eres tan bueno como No, tú. estás cambiando, algo estás cambiando, haciendo estás mal, que estás tú viendo. no eres bueno como tú te muestras. Sí. Y lo más complejo de eso que estás diciendo es que el tema con el síndrome de Wendy y todos estos patrones de conducta es que es difícil que la persona lo reconozca y son poco comunes en terapias. ¿Por qué? Porque siempre piensa que tiene que sacrificar más que los demás y que siempre es el alma benevolente, el Claro. único que se está sacrificando y los demás no lo hacen. Es muy tóxico. Es que la verdad. caes en un concepto tóxico porque constantemente, a ver, es un rush de dopamina. O sea, cuando alguien te dice qué bueno eres, qué incondicional eres, qué bueno que siempre estás ahí, eso es un rush de ¿Y dopamina. a ti nunca te dijeron, Juan, cuando eras chamo, tus padres, pórtate bien? A mí no me metas en el círculo de No, la por eso digo. vejez admitida. Hace unos añitos, para no... ¿No te dijeron cuando eras chamo, antes de salir, pórtate bien? En algún momento. Siempre. ¿Y cómo eso configura tu cerebro hoy de grande? O sea, ese tipo que sí te lo dijeron constantemente. Bueno, yo creo que a Básicamente todos nos lo dijeron. no, y te busca básicamente lo que estás tratando de complacer un patrón impuesto constantemente. Porque es un patrón impuesto. Claro, y estamos buscando constantemente la aceptación. Porque si por lo menos, yo fui criado así, pórtate bien. Julián, y antes de salir me decían pórtate bien. Y pórtate bien es que tienes que cubrir los estándares de esa persona para que... Es que eso es lo importante. Para que esa persona quede bien. Es un patrón impuesto por alguien que tiene una serie de valores que no necesariamente compagina con el de uno. Sí, y lo tremendo es que por lo menos tú tienes tu hija, yo tengo mis hijos. Y normalmente uno quiere que su hijo se porte bien, pero es porque de alguna otra forma él es la cédula que va adelante y te identifica a ti como padre. Si él se porta bien, tú eres un buen padre. Entonces normalmente a uno le imponían, pórtate bien. Entonces si tú te portas bien, tú me dejas bien parado a mí. Pero lo que no vemos es que los niños son inquietos. Un niño juega, un niño toca, pero estamos allí condicionados a portarnos bien. Y eso automáticamente... Es que es un código que tenemos aquí Claro. y lo repetimos una y otra vez. Y constantemente estamos tratando de ser buenos y decir sí porque necesitamos agradar a las personas. Porque necesitamos mostrar de que nosotros nos portamos bien. Aún cuando yo tengo 49 años, yo sigo repitiendo esos patrones porque no nos vamos a salir de esto. Yo podría apuntar a todo el mundo que nos está viendo y decir, no, pero es que tú, y buscando, pero es que somos nosotros lo vivimos constantemente y arrastramos con estos patrones. Lo que pasa es que además ese pórtate bien. Ahorita cuando lo mencionabas, obviamente se te vienen muchas personas a la mente que te lo dijeron. En mi caso, venía acompañado también de una recomendación de que y siempre ayuda a los demás. Entonces, el siempre ayuda a los demás, y aquí Sirves. quiero ser muy cuidadoso con esto, porque obviamente el ayudar es bueno. Yo creo que el ayudar y el empatizar sí es bueno. Pero mira la automatización. Ahora, cuando le pones la palabra siempre, puede que sea un problema. Puede que sea un problema. A mí... Mira, a mí me surge una pregunta, porque tú me dices, ayudar siempre es bueno. Ayudar es bueno. Es bueno, seguro. Cuando le pones la palabra siempre puede que se convierta en un problema. Pero nosotros tenemos por lo menos, nosotros somos creyentes, ¿no es cierto? Creemos en Jesucristo, en Jesús como nuestro Salvador. Y Jesús para nosotros es la persona más bondadosa que haya existido sobre la faz de la tierra. Pero Jesús siempre ayudó a todo el mundo. Yo creo que sí, pero cuando te vas al individuo existían límites. O sea, no siempre, a la misma persona no siempre le ayudó. De hecho, sabía poner límites y sabía conducirlo a él, no siempre tener que resolverle todo. Tú sabes que yo veía la escena de Lázaro, la resurrección de Lázaro en The Chosen, que por allí hay algunos cristianos que satanizan a The Chosen, no sé por Cada qué. vez más. A mí me encanta. No, vale, Entonces, y viendo esto, yo decía, wow, hay 4 resurrecciones en la Biblia. Está la hija de Lázaro, la hija de Jairo,
Estaba el joven que estaba muerto, iba pasando y fue resucitado. Estaba Lázaro y está la resurrección de Cristo. Jesús tuvo la oportunidad de ser bueno y resucitar a otros muertos, o fueron los únicos muertos que pasaron o él estuvo contacto, estuvo cerca de él. Porque yo por lo menos en mi vida he estado yo no sé cuánto, a los 48 años, delante de yo no sé cuántas personas fallecidas. Jesús tuvo la misma oportunidad de estar delante de muchos fallecidos, no solamente esas 3 personas. ¿Por qué no los resucitó a todos? Porque yo creo que él sabía seleccionar en qué momento, dentro de su sabiduría, utilizar el sí. Y el sí, de hechos, si tomas estadísticamente lo que tú acabas de hacer, el sí fue el menos usado. O sea, si te pones a ver. Si te pones a ver. Porque es la verdad. Es nuevamente cuando tú entiendes de una manera muy sabia de que a veces, cuando satisfaces la necesidad del otro de manera inmediata, probablemente lo que le estás haciendo es un daño. Y ese concepto nos cuesta burda entenderlo. Porque con esta... El sí siempre no va a ser bueno. El sí siempre no va a ser bueno. Y es difícil entenderlo. Porque, a ver, ustedes lo que me están diciendo es que este concepto yo lo he usado, lo uso, de amigos incondicionales, ¿es sano o es tóxico? Tú sabes que antes de sentarme aquí, estaba en el baño. Gracias por el detalle. Y estaba pensando, pero no, mira lo que estaba pensando, Juan. Estaba pensando en David y Jonatán. David y Jonatán son 2 personajes de la Biblia, el rey David y el hijo del rey Saúl, Jonatán. Y ellos tenían una amistad, pero brutal. Es una amistad que hasta algunas personas la han torcido, la han tergiversado. Pero es una amistad incondicional. Una amistad donde el rey Saúl quiere matar al rey David, o bueno, todavía no era el rey, quiere matar a David, pero Jonatán, que es el hijo del rey Saúl, se interpone para que no lo mate. Y después de que David es el rey, de muchos años, él pregunta, o sea, ¿hay alguien que sea de la casa de Saúl, o sea, también que venga de la descendencia de Jonatán, por el cual yo pueda hacer bien por esa persona? Porque era una amistad incondicional. Ahora, esa amistad incondicional no quiere decir Pero por definición, una amistad incondicional no es que para ser amigos no existen condiciones. Eso, que no existen condiciones, pero no quiere decir que la condición sea siempre sí. Sino que también hay no, porque los no son buenos. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido de que cuando a ti te dicen que no, pareciera que no es malo. O sea, si yo te pidiera a ti ahorita, Juan, dame $100, y tú me dices a mí no, yo normalmente tendría, o una persona de la sociedad tiende a molestarse, porque él dice, pero es que si Juan lo tiene, ¿por qué él no me lo va a prestar? Porque yo sé que él lo tiene. Claro. Pero es que ese no es de bienestar para mí. Porque ese no me puede ayudar a mí aún a no depender de ti. Me puede ayudar a esforzarme más. Me puede ayudar a buscar otras soluciones, que no es solamente la vía fácil. Claro. Y probablemente este amigo lo entiende, tú no lo estás viendo, y en ese no está la ayuda real, no en el sí. Así es. Y también identificar como las frases que utiliza, inclusive sea amigo, sea quien sea, o esas palabras que utiliza para elogiarte, adularte o pedirte algo. Sí. O sea, porque es ahí donde tú entiendes como la comunicación. De hecho, si hablamos de 3 frases, que lo teníamos como 3 frases para determinar si una persona es demasiado buena para ser verdad, me gustaron algunas que son, por ejemplo, las siguientes. Que un amigo te diga, o cualquier persona te diga, qué noble eres. Eso, si lo recibes de un amigo, es dependiendo cómo te lo tomes, porque está el qué noble eres, pero esa frase, por ejemplo, en mi vida, siempre ha estado enmarcada como con sarcasmo. Como con, mira, te falta malicia. La nobleza está enmarcada dentro de un cuadro de sacrificio, de servidumbre, de bondad, nuevamente. Y esa frase se utiliza mucho para manipular. O sea, hay gente noble. Por supuesto que hay gente, tú eres noble. Sí. Mi hijo es noble, pero la gente se aprovecha de la nobleza de las personas para manipular. Cuando te dicen, cuando tú ves esa frase continuamente de qué noble eres, ven, ¿por qué no me ayudas en esto? Ya tú sabes que te están controlando y te están manipulando y están utilizando tu nobleza en tu contra, que es una virtud que
muy poco se ve ahora en la sociedad, la nobleza, pero la gente tiende a aprovecharse de esa nobleza para sacar provecho constantemente. Y si tú no eres una persona que tiene tu identidad bien fuerte, que has trabajado en tu identidad, en tu autoestima, tú vas también a permitir que las personas utilicen tu nobleza para tú servirles y sentirte noble realmente, porque tú dices, bueno, esto es ganar, ganar. Yo dejo que tú saques provecho de mí, pero yo me siento entonces cada vez más noble. Y yo creo que uno de los mejores indicadores para saber que una persona, cualquiera de nosotros, no hemos desarrollado la suficiente madurez emocional y autoestima es la más básica. Es decir, es que yo soy de esas personas que a mí me cuesta decir que no. O sea, De hecho, Juan, yo te veo a ti y la frase que pienso es, tú nunca sabes decir a que mí no. me cuesta muchísimo, lo hacía al principio, y eso termina en agotamiento. Ahí me cuesta mucho decir que no, porque te enfocas en cómo apoyo, cómo aporto, cómo ayudo. O sea, si yo estoy aquí, yo puedo aportar, y la verdad es que el día tiene 24 horas. O sea, no más que eso. Juan, mira, nosotros somos cristianos, los tres. Y los tres venimos de un entorno donde crecimos de alguna u otra manera. Una gran cantidad de años la hemos pasado dentro de las iglesias. Las iglesias, lamentándolo mucho, nos han condicionado de una forma no sana a que tú tienes que decir sí a todo. Porque se trata de Dios, porque todo está salpicado con la palabra Dios, servir. Y nos han enseñado que servir es una forma de amar a Dios. Si tú sirves, tú amas a Dios. Y resulta que no, porque cuando tú vas a la palabra de Dios, la palabra lo que nos dice es, me amas. O sea, si tú me amas, entonces guarda mis mandamientos. Solamente esa es la condición. Solo obedece a mí, obedece a mi palabra, es lo único. Pero no nos mandan a servir. Entonces, de alguna otra forma, El servir es una consecuencia el que servir nace natural. es una consecuencia natural. De amar a Dios. Pero hay personas Sí. que constantemente están sirviendo y están haciendo cosas y buscando de servir como Marta y María. Que estaba afanada, Marta, afanada por servir al Señor. Cuando Él le decía, quédate quieta, Sí. cálmate. O sea, siéntate y disfruta. Es que va muy ligado también a las creencias, a las religiones, este tipo de conductas, el síndrome de Wendy o lo que comentaba Juancho, la bondad tóxica, pues, que es algo que tú terminas haciendo automáticamente por complacer, como una especie de sumisión emocional. Es decir, tú no estás entendiendo tus emociones y tú inclusive sacrificas todo de ti para agradar algo que ni siquiera estás viviendo en tu corazón. Otra frase, que es la tercera, era, tú nunca te quejas. Se le iba a hacer a Julián, pero yo sé que él se queja burda. Ujú. Pero tú me has dicho, hay una persona que Así es. conocemos que tú tienes relación que yo nunca he visto que se queja. Y es tu esposa. Yo no he visto que Jenny se queja. ¿Y cómo ha sido tu experiencia siendo esas dos contrapartes? Porque yo soy extremadamente quejón. Y Sí. en mi familia hay una de las personas que también noto que nunca se queja es mi madre. Y sí he notado que mi labor es tratar de no quejarme tanto, pero cuando alguien no se queja es admirable, pero ¿hasta qué punto, Sí, no, ¿hasta qué punto? hasta Yo- qué Yo punto creo que aguantas? Pero mira ahí, y te Tranquilo. doy la palabra. Porque ahí tú responderías, ya, no, con la típica frase de, todo en exceso es malo. O sea, todo en exceso es malo. Pero luego tú soltaste así la perlita de bondad tóxica. Bondad tóxica, ambas palabras en la misma frase, es rara, es contradictorio. Porque bondad, o sea, Claro. la bondad en exceso es mala. Cuando hay este refrán, me atrevo a decir que es un refrán popular, una frase muy escuchada, que es que todo en exceso es malo, incluyendo la bondad. Porque cuando tú incluyes la bondad y la unes con exceso, termina siendo esta persona que te dice una persona que nunca se queja, una persona que siempre es buena, una persona que siempre prioriza a los demás, siempre quiere ayudar, pero en el fondo termina siendo tóxico. Entonces, ¿es bueno o es malo? Eso depende de lo que te esté inspirando a ser bueno. O sea, cuáles son las bases de esa bondad. Porque si lo que está detrás y te lleva a ser bondadoso no es una bondad verdadera y genuina, sino es una bondad para conseguir algo a cambio, es una transacción. Cuando nosotros convertimos la bondad, cuando a ti te dicen, ay, la frase que dijiste esta, tú nunca te quejas, qué bendición, ¿cierto? Y tú dices,
Es una bendición realmente no quejarse. Mi esposa, que me preguntabas, una de las cosas en las que ella y yo trabajamos siempre es en el ser sumiso. Nosotros no podemos ser sumisos constantemente y permanentemente. ¿Y cómo lo logra? O sea, ¿cómo se logra eso? A mí sí. me cuesta un montón. ¿Ser sumiso o no ser sumiso? O sea, llegar a un punto donde... O sea, porque mi relación, por ejemplo, voy a poner mi madre, que es una persona que no se queja. A veces se rodea de Sí. personas que yo veo y yo digo, Dios mío, pero tampoco así, Estás ¿sabes? abusando. Estás abusando, Sí, claro. pero la otra persona no lo ve. Y yo digo, capaz es que yo soy excesivamente, no sé si la palabra es Bueno, buena gente y veo todo así, pero ¿cómo logran ese equilibrio? Pues, que es lo que sí. yo me hago la Por pregunta. lo menos yo soy una persona que me quejo porque aprendí a quejarme. Yo normalmente, hace unos años atrás, tú veías a Julián callado, tratando de entender y decir, sí, está bien, bueno, es así, vamos a hacerlo, hasta que entendí que no, es válido quejarse. O sea, es parte del ser humano quejarse, es parte del ser humano querer decir, mira, no estoy de acuerdo, no lo quiero hacer, no quiero ir, yo no quiero ir a compartir con esa persona, simplemente no lo quiero hacer y punto. Y he hecho las paces con eso. Claro. Con respecto a mi esposa, que ella es más calmada y ustedes piensan que de repente ella no se queja, no, ella se queja, pero se queja, a lo mejor no es tan quejona como yo, sino un poco más controlada. No es más sabia en la queja. Más sabia en la queja. Sí. Y ella es una persona que ha estado trabajando mucho con su sumisión. ¿Qué tiene que ver la sumisión? Que nos enseñaron a ser tan bondadosos y tan buenos y a no quejarnos, que nos hacen personas sumisas. Y tendemos a mostrar esa sumisión. Ella, una de las cosas en la que ha trabajado es que ella tiene que mostrarse como ella es, no como una persona sumisa que es constantemente sumisa y que todo el mundo quiere controlarla y verla como, ay, qué sumisa, qué tranquilita es, que no. Sé tú, pues tienes derecho y tienes permiso, date el permiso de quejarte y decir no, ¿sabes? Date el permiso de levantarte de repente contra mí y decir, chamo, frénate, no estoy de acuerdo, ¿por qué vas a hacer eso? Entonces es algo un ejercicio que dentro de nuestro hogar nosotros lo practicamos y he aprendido, o sea, yo como hombre he aprendido a respetar ese tipo de reacciones en ella y ella ha tenido que aprender a respetar porque a ella lo que ella siempre me condenaba era que tú sí te quejas. Y yo le digo, bueno, vas a tener que acostumbrarte porque me voy a quejar. O sea, quiero aprender a quejarme, quiero aprender a decir que no, porque antes el no quejarse era relacionado con una persona que es muy agradable. Claro. Ajá, Y entonces eso y estamos tratando de negativo, agradar a todo el mundo entrada, constantemente y ser agradable. Ay, qué agradable eres. Es que de entrada pero resulta que no. el quejarse no es algo que le agrada, no es socialmente no es- agradado. no. Entonces, por ende, como somos seres sociables y queremos que la sociedad nos acepte, el decir que sí siempre va a ser como el chip que nos han como puesto de que mientras más sí Mira. digas, más agradable vas a ser. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Yo ahorita, tú hablaste ahorita de la nobleza. Yo he criado a mis hijos de una manera que sean nobles sin violentar su identidad, ¿cierto? Y entonces tengo unos que son más nobles que otros, de mis hijos. Tengo a mi hijo Daniel, que él es muy noble, pero de verdad, es muy noble en muchas cosas. Tú le puedes a él decir cualquier cosa como padre y él se calma y con mucho equilibrio, él te escucha y con mucha nobleza trata de entenderte y todo eso. Pero ahorita él está viviendo una fase en su vida que yo me he visto y la he detectado y he tenido muchas conversaciones con él en nuestras caminatas nocturnas porque le estoy enseñando ahora a manejar la nobleza de una forma equilibrada. ¿Por qué? Porque me he percatado de que el mundo se aprovecha de las noblezas, o sea, se aprovechan del chapulín colorado. ¿Se acuerdan del chapulín colorado? Que él dice, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. Porque este episodio Julián quiere develar ya que ya lo aceptó. Sí, ¿verdad? sí. Era Ya lo una aceptó. persona... Que es pensionado. Sí, ya. ya lo Era una persona, el Chapulín Colorado era un personaje que era extremadamente noble y todo el mundo se aprovechaba de su nobleza. De hecho, si te pones a ver, o sea, psicológicamente ha sido estudiado como el estereotipo de la extrema nobleza. Extrema nobleza. Y cómo la sociedad se aprovecha de eso. Se aprovecha de eso. Y entonces viendo que mi hijo corre el peligro de caer en el síndrome del Chapulín Colorado, como padre me ha alertado y he dicho, tengo que enseñarle a manejar su nobleza y tengo que enseñarle a detectar cuando las personas
se quieren aprovechar de él y a decir que no, y a poner límites, y a poner parámetros. Para él va a ser un poco difícil, pero ya comenzó a ponerlo en práctica y creo que eso le va a ayudar a él muchísimo cuando él quiera formar familia, cuando él quiera emprender en la vida con cualquier cosa, hacer negocios. Eso le va a ayudar demasiado porque él va a ser, no va a dejar de ser noble, porque eso es parte de lo que lo caracteriza a él, de sus virtudes, porque la nobleza es una virtud, no la vamos a bajar del estándar, es una muy buena virtud, No. pero cuando es mal manejada y tiene una mala base, termina siendo un yugo para la persona. Y tú dijiste, lo importante es detectarla. Y vamos, ¿qué tal si yo les leo como los síntomas para detectar a una persona que tiene el síndrome de Wendy? Vamos a decir, igual, No, yo creo que también yo un poco bondad sí, tóxica. tengo un poco de check-in ahí. Y esto yo. lo hizo un psicólogo que se llama Jaime Lira y señala características del síndrome de Wendy en los siguientes comportamientos. Por ejemplo, el individuo se siente imprescindible. Wow. Check. Entiende el amor como sacrificio. Check. Puede resignarse al sufrimiento o bien manifestando llorando. O sea, lo manifiesta siempre como con un llanto cuando está sufriendo. O sea, está sufriendo y no lo puede contener. Tiene que decirle al otro que estoy sufriendo y yo estoy pasando por esto y tú no entiendes, ¿me entiendes? Es como Y yo me estoy sacrificando y tú no estás haciendo, O sea, y no lo lo haces ves, no lo evidente. valoras. lo haces evidente. Buscas los mecanismos para hacerlo evidente que estoy haciendo un sacrificio. Y de alguna Sí, otra forma lo ok. usas como un control para las personas que están alrededor tuyo. Check. Check. Ok. Evita a toda costa que los demás se molesten. Wow. Bueno, eso ahí sí yo no le hago check porque a mí no me interesa si se molestan o no. Tranquilo que lo sabes. Insiste en hacer las tareas y asumir las responsabilidades de otra persona. Wow. Casi check. Esta me dolió. Pide perdón por todo aquello que no ha hecho o que no ha sabido hacer. Me pasó una Eso es difícil. persona con la que estuve una vez me dijo, Alejandro, es que tú sí pides perdón por Sí. cosas innecesarias. Sí. Porque es que la Pero nuevamente entra dentro del sentimos contexto culpa. de agradar. Claro. Sientes culpa y quieres Sentimos agradar. culpa. Quieres estar bien. Y constantemente decimos, pero es que yo tengo que ser el instrumento de paz en medio de toda esta situación. Y entonces, bueno, yo voy a pedir perdón. Yo no tengo nada que ver con el problema, ni siquiera estaba presente, ni siquiera de qué habla. Pero yo pido perdón por el mundo entero. Sí. Digo que va a quedar como San Julián. Así es, así es. Pero pasa que se dice muy fácil lo que estamos hablando. Pero en verdad, la línea es muy delgada. O sea, la línea es muy finita entre el ser esa persona que ayuda y esa persona que por tanto ayudar se termina anulando a sí mismo. Y suena exagerado, pero es real. O sea, nuevamente, yo lo pongo en un ejercicio muy, muy, muy finito, acotado a esta semana. Y esta semana yo dije demasiado sí. Yo de alguna manera pudiera, cuando yo escuchaba como la lista de checks, yo decía, esto lo hice, esto lo hago constantemente, muchos de ellos. Y nuevamente con una... pero por mi lado, luego está el cero, pero claro, pero lo estás haciendo con una buena intención. Siempre la intención fue buena, no fue... Pero la autoanulación, es decir, la cantidad de cosas que yo esta semana quise hacer, desde cosas muy básicas, decir, yo quiero llegar y acostar a mi hija. Hasta esos niveles. No existieron, no pasaron. Bueno, pero tú dices, bueno, pero es que ayudaste. Pero lo que yo realmente quería hacer, que era esto, no lo hice. Entonces sí hay una delgada línea entre en qué punto se pierde o se confunde o se desdibuja, que creo que es lo que nos pasa a la mayoría de las personas, el querer ayudar, que nuevamente es un buen concepto, el ser Bondadoso. ser bondadoso, perdón, el ser empático, el querer empujar, versus el hacerlo siempre para no ser rechazado. ¿En qué momento y cómo se hace eso? Es que es duro. De hecho, la última característica es que es una persona que se deprime por falta de atención y depende de la aceptación social. Uno se vuelve Claro. adicto a eso. Claro. Por el rush de dopamina que De estábamos dopamina y hablando. por querer pertenecer. Entonces tú terminas sacrificando tu bienestar, que era lo que hablábamos anteriormente, y no te das cuenta. Porque cuando estás en ese punto, hay como dos bloques. Acumulas un exceso de ira que explotas y la Sí. gente dice, pero ¿cómo es posible que mi amigo Juan Carlos, haya llegado hasta ese punto?
Entonces tú liberas todo lo que acumulaste y vuelves otra vez a sentirte como que, ya, lo dije, ya me siento tranquilo. Vuelves otra vez a caer. Es un ciclo tóxico, es un ciclo totalmente tóxico, pero que además cae en esa parte de que, no, y yo sí creo que esta parte desde mi punto de vista es como peligrosa, porque nuevamente cuando tú hablas de la autoanulación o llegas a esos lugares de frustrarte contigo mismo, ahí es donde a mí, nuevamente como leyendo y sabiendo lo que íbamos a hablar, la frase para mí que dice Jesús de ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que en toda esta conversación, yo siempre, es como el pórtate bien, ¿sabes? Esa frase yo la escuché mucho, en mi casa se dijo mucho, fue una frase que a mí históricamente yo he vivido con ella, pero es ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, esa frase, si no la sabes leer bien, o si yo, por ejemplo, no la he sabido leer bien por mucho tiempo, es, ok, yo siempre tengo que amar al prójimo. Y dentro del concepto de amar, siempre tengo que ayudar, siempre tengo que ser errado. Es decir, siempre tengo que decirle que sí, siempre tengo que decirle que sí. Y no necesariamente cuando tú amas a alguien, el sí siempre es la respuesta. No siempre. O sea, la cantidad de cosas que yo le he pedido a Dios, que estoy seguro que me ama más que cualquier cosa. Y cuántas veces Dios no me ha dicho que Así sí. es. Y mi amor por Dios no se debe condicionar por eso, sí. Pero lo que termina pasando es que entonces yo, en el satisfacer a los demás, el amor por mí mismo se corrompe. Sí, es que confundes. Y yo no puedo amar a los demás Sí. si no me hablo a mí. Es si que no me se amo a mí. confunde el hazlo por amor a hazlo por ser aceptado. Sí. Que son las dos cosas. Estamos Julián. buscando esa armonía, pero al fin y al cabo esa falsa armonía se convierte en una violencia totalmente disfrazada. ¿Por Sí. qué? Porque fíjate, yo pongo en sacrificio mi paz por conseguir y alcanzar la paz de otro, pero al fin y al cabo surge una pregunta. ¿Cuál es la paz que yo estoy teniendo realmente en mi vida? O sea, o estoy teniendo paz realmente en mi vida. Y entonces, al fin y al cabo, por alcanzar esa armonía, una armonía ficticia, terminamos convirtiéndola en una violencia disfrazada que apunta muchas veces contra nosotros mismos. Porque cuando tú usas ese versículo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, nosotros no constantemente, ni nosotros mismos nos decimos que sí a nosotros mismos constantemente. Por eso. O sea, no lo hacemos. Tú no te estás diciendo sí constantemente, porque si no, te tendría los zapatos que quieres que te cuestan $300, pero no te dices que sí. Pero muchas veces le decimos que sí a nuestro prójimo en cosas que nosotros no diríamos que no a nosotros mismos. Y ahí no se cumple ese versículo de amar a tu prójimo como te amas a ti mismo o como deberías amarte a ti Es mismo. tan profundo y esas son las cosas que a mí me apasiona de Dios. Esa frase es tan profunda, porque generalmente cuando tú la lees, tú piensas que es una frase que busca satisfacer a un tercero. O sea, que no es no es hacia ti, sino es para que sea Sí, proyectable como hacia que fuera otros. unidireccional. Y la verdad es que la base de esa frase es una invitación a analizar cuánto realmente hay de amor en ti hacia ti. Y la única manera de hacer eso es desde mi punto de vista, es manteniendo una constante relación con Dios, para que tú puedas entender el concepto del amor. Si tú entiendes bien el concepto de una relación saludable, que solamente puede pasar entre Dios y tú, es que realmente vas a poder aprender a tener una relación saludable, basada en el amor con un tercero. O sea, porque nuevamente, para mí es esencial, y es algo que cada vez quisiera llevarme y practicar más, aprender que, eso que dijimos hace rato, que una gran manifestación de amor es decir que no. Lo que pasa es que no es socialmente aceptable en la mayoría de los casos. Pero ahí hay amor. Cuando te dicen que no, y un no muy contundente además, es una expresión brutal de amor. Y eso cuesta mucho entenderlo. Y lo vemos expresado en la cruz. En la cruz vemos la muestra de amor con un no. La expresión más poderosa con un no. ¿Cuándo? Cuando le dicen a Jesús, si tú eres y dices ser el Dios de los judíos, si tú dices ser ese Dios que eres omnipotente y tienes poder para hacer y cambiar cualquier cosa, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Y Jesús dijo, no. Porque si hubiese dicho que sí, por quedar bien con la humanidad, ni tú, ni yo, ni ninguno de los que nos ven, podrían acceder a la salvación y a la vida eterna. Y es interesante entender a Dios de esa manera. ¿Por qué?
Porque la manera en que tú tienes como modelo a Jesús implica mucho la forma en la que tú te relacionas con otras personas. Si tú crees en el modelo de Jesús, de hecho, una de las cosas que me encanta de este podcast y de cada uno de los proyectos que hacemos a través de Remind, que el podcast es producto de Remind, es que tratamos de, a través del modelo de Jesús, que las personas puedan también descubrir su identidad. Pero el modelo de Jesús hay que rescatarlo actualmente, porque estamos acostumbrados esta es una frase muy común, el ¿qué haría Jesús? Y el ¿qué haría Jesús? A veces no sabemos qué haría realmente Él, pero lo decimos. Y pensamos que la bondad tóxica es un ¿qué haría Jesús? Ayudaría sin ningún tipo de problema, es verdad. ¿Qué haría Jesús? Perdonaría sin ningún tipo de problema. Ay, ¿qué haría Jesús? Pero entonces, ¿por qué tenemos la imagen de Jesús como un Jesús pisoteado? Un Jesús que no sabía decir que no. Un Jesús con una cara de tristeza, derrotado y derribado en una cruz. Y no tenemos un Jesús que realmente nos dio la capacidad de forjar un carácter de seguridad, un carácter que está seguro también de su identidad, lo que llamamos la mentalidad de Cristo en nuestra vida. Y es interesante porque cuando uno empieza a contrastar este versículo de ama a tu prójimo como a ti mismo, va muy ligado a qué tanto te amas tú a ti mismo, qué tanto lidias realmente con tu identidad, qué tan sincero eres tú para al mismo tiempo reaccionar de una manera coherente con el otro. Porque el prójimo está sediento de personas sinceras. Las demás personas quieren saber de qué padeces. Las demás personas también quieren saber cuando no te sientes cómodo con algo. Las demás personas quieren saber cuando, mira, no puedo hacer algo. No puedo, no está a mi alcance. Entonces nos acostumbramos a vender prácticamente una carcasa, una máscara, y no realmente quién somos. El tema de las máscaras es bien interesante. Porque los griegos, cuando utilizaban máscaras, no es el tipo de máscara que nosotros utilizamos, que nos colocamos y nos disfrazamos. Se refería a esa carcasa que se ponen las personas para tratar de emular algo que no es. Es decir, por ejemplo, si conozco a Julián, el comerciante, Julián, el de los números, pero eso no es Julián. ¿Quién es Julián? Oh, Juancho, el de Vacilate Esto, el del podcast. Pero Juancho no es eso. No. ¿Quién es Juancho? ¿Quién eres realmente? Entonces, cuando uno contrasta eso, empiezas a tomarte en serio el decir, ¿qué haría Jesús? Porque lo que haría Jesús debe estar identificado al 100% con mi vida. Y es una pregunta que yo me hice a lo largo de esta charla. Oye, ¿qué haría Alejandro que modele la identidad que me ha dado Jesús? Porque no solamente fue una cruz, sino que murió por mí y resucitó para darme una nueva oportunidad de reencontrarme con lo que Dios siempre me diseñó que iba a ser, que es su hijo. Y eso no lo puedo traficar. Entonces, cada vez que yo digo un no o un sí, va cimentado a esa seguridad que me da Dios en mi vida. No que me la da Julián, no que me la da Juan Carlos, porque se imagina si yo me condiciono a lo que el mundo me rige y me dice constantemente, ¿en qué momento soy feliz? Tú sabes que nosotros en Remind tenemos un versículo en el cual hemos desarrollado todo lo que hemos desarrollado, que es Romanos, que es la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, que dice así: no se amolden al mundo actual. Y tiene que ver mucho con lo que estás hablando. Dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero fíjate cómo empieza. No se amolden al mundo actual. El mundo actual siempre te va a dirigir, a redirigir a que te comportes como la mayoría. A que digas sí para ser agradable. A que digas sí para estar dentro de los buenos y poder sentirte pleno. Pero te dice, no te amoldes a ese mundo, a ese estilo de vida. Estamos siendo golpeados constantemente y forzados a través de todo lo que nos bombardea. Y estamos hablando de la sociedad, del mundo que nosotros nos movemos en las redes sociales, es parte de nuestro trabajo, y constantemente estamos siendo bombardeados a que el decir sí es bueno. Y decir sí a todo es mucho mejor todavía. Pero resulta que este versículo contraría todo esto. Dice, no te amoldes al mundo actual. O sea, di que no. Cuando tengas que decir que no. Aún cuando este mismo mundo actual te pueda odiar por ir en contra de la corriente y decir no. Podemos decir no a nuestros hijos, porque un no a nuestros hijos a tiempo es mejor
que un sí que le va a causar mucho daño en el futuro. Podemos decir no a nuestras esposas cuando sabemos que ese no va a traer bienestar para ella y para la relación. Podemos decir que no a nuestros socios si tenemos trabajo, empleo, empresas, porque ese no podría dirigir a esa empresa por un mejor camino y así sucesivamente. Yo creo que es comenzar a practicar y decir no que nos vamos a volver a ver una persona negativa. No, claro, claro. Mira, Alejandro, no. Porque es que estoy aprendiendo a decir no a todo. No. Es que son nuevamente, no con conciencia. Los extremos y Así es. los extremos y las cosas en exceso siempre creo que pueden ser negativas. Yo me llevo, para ir cerrando, yo me llevo mucho como tratar de condensar todo en una línea. Y quiero dejarlo claro porque lo dijimos varias veces durante el episodio. Para mí el ayudar, el ser bondadoso, el querer aportar, es bueno, sí. Hacerlo siempre, sí y solo sí, no afecta tu identidad. Que el constantemente querer decir que sí, si yo siento que eso está teniendo un impacto en mi identidad, en mi salud mental, porque también es un tema súper importante, yo creo que también es como muy importante tomarlo en cuenta. Y el no, entender que el no es una herramienta súper poderosa para construir relaciones, amistades, matrimonios sanos. Yo creo que es parte también de ese flujo constante que debe haber en una relación. Yo ahorita, mientras los escuchaba, yo pensaba como en mis relaciones clave y la primera análisis que le hacía es cuántos no se dicen en esta relación. Si son muy pocos, probablemente esa relación no sea tan sana como uno piensa. Yo termino con una frase que dice así: Dios no quiere mártires. Y definitivamente Dios no está buscando mártires que estén arriesgando su vida, la de su familia, solamente por ser buenos. Y esto lo digo por las relaciones que mujeres o hombres que están siendo maltratados, que viven relaciones muy difíciles y que están acostumbrados a mostrarse como unas personas sumisas y bondadosas y han aprendido a decir sí y sí y sí y una y otra vez al punto tal de convertirse en personas que no muestran amor por sí mismos. Y cuando digo esta frase, Dios no quiere mártires, dice también quiere personas libres que amen sin perderse a sí mismas. O sea, a veces por amar a otros nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Por mostrar un amor y aguantar a un maltrato verbal, físico y muchas cosas, nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Solamente por decirle sí, cuando realmente podríamos frenarnos y decir no. Y eso es una forma de mostrar bondad, pero no por los demás, sino por nosotros mismos. Yo finalizo con una metáfora que en esta semana me hizo pensar muchísimo. Y era la historia de dos monjes, un maestro y un aprendiz, que iban por un camino y vieron una casa. Buenísimo. Y cuando ven la casa, pues la casa estaba bastante deteriorada, una familia humilde. Van y entran a la casa y el maestro empieza a hablar con la familia y le dice: ¿cómo están? ¿Cómo viven ustedes en este espacio? Bueno, nosotros tenemos una vaca y la vaca nos da todo. Nos da la leche, nos da el ingreso económico, vivimos de ella totalmente. El maestro durante la noche le dice al aprendiz que se iban a llevar la vaca. Y el aprendiz le dice: ¿pero cómo te vas a llevar la vaca? Vamos a dejar a esta familia sin nada. Vamos a hacerla sufrir. Tranquilo, vamos a llevarnos la vaca. Y la vamos a botar. Literalmente, iban a dejar sin su sustento. El maestro agarra la vaca, los deja sin la vaca y se van. La familia nunca supo qué realmente fue lo que le pasó a la vaca. Simplemente pensaron que se había perdido. Pasan 15 años y el aprendiz se vuelve un maestro. Y cuando vuelve a pasar por el mismo camino, después de 15 años, ve la casa y dice: voy a visitar a esta familia, a ver cómo está, qué pasó. Ve la casa cambiada, ve un hermoso jardín, ve plantas sembradas y dice: capaz la familia tuvo que vender todo y vive otra familia acá. Pero resulta que era la misma familia. Y en ese momento lo reconocen y le dicen: hola, ¿cómo estás? Y él pensaba que no lo iban a reconocer. Ingresa a la casa y él les pregunta: mire, ¿y cómo hicieron? ¿Cómo prosperaron tanto? ¿Qué pasó? Porque ustedes se habían quedado sin la vaca. Bueno, no supimos qué le pasó a la vaca realmente. Lo que sí nos vimos obligados fue a vender lo que teníamos, los muebles, los utensilios, los instrumentos. Y con eso compramos semillas y comenzamos a sembrar y empezamos a producir y empezamos a ver una prosperidad económica que jamás pensamos tener. De hecho, ahorita estamos sembrando y vamos al pueblo a
poder vender lo que hemos cultivado. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la vaca que debemos soltar? ¿Cuáles esos miedos, cuáles esos complejos que a veces tenemos que soltar para poder decir un no? Porque me hace daño. Poder dar un sí cuando en verdad lo estás sintiendo, pero te da miedo. ¿Cuáles son esas vacas que hay que decir, mira, no me importa qué va a pasar cuando diga esto, pero si necesito ayuda, digo, necesito ayuda. Claro. Así es. No estoy bien. Esta metáfora la escuché en un video de un conferencista y me hizo reflexionar mucho en esta semana de aquellas cosas que tengo que dejar atrás, que tengo que simplemente soltar y empezar realmente a ir de la mano con Dios. Y les dejo esa reflexión ahí que la puedan tomar y nos vemos en otro episodio. Y le decía a la productora, ¿podemos seguir? Entonces la productora decía, no. ¿Podemos grabar? No.